Muy, pero muy buenos días. Damos gracias a Dios por permitirnos entrar en cada uno de sus hogares para llevarles la palabra en cada uno de estos días. Y hoy vamos a tocar un tema que nos atañe a muchos y que muy seguramente hemos pasado y es la depresión. Entendiendo que cualquier ser humano puede vivir esos momentos de abatimiento, de culpa, de angustia, de soledad, todos esos sentimientos que vienen a nuestra mente, a nuestro corazón. ¿Qué hacer en medio de ellos? ¿Qué dice la palabra? ¿A dónde puedo acudir? Vamos a ir a la Biblia y a descubrir lo que Dios tiene que decirnos acerca de este tema. Pero primero vamos a orar. Señor Padre, gracias por tu palabra y por ese tiempo que nos das de meditarla, de escudriñarla, de conocer tu carácter, de conocer quién eres. Pedimos tu ayuda, tu guía y dirección y oramos en Cristo Jesús. Amén. La depresión. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Como seres humanos tenemos mente, voluntad y emociones, al igual que Dios. Eso nos hace ser a imagen de Dios. Pero esas emociones en ocasiones, después de la caída, toman una distorsión y podemos caer en tristeza profunda, en ánimo angustiado, en abatimiento, en culpa. No vamos a encontrar la palabra depresión en la Biblia, pero vamos a encontrar toda esta serie de sinónimos y muchos personajes en la Biblia experimentaron este tipo de abatimiento que hoy conocemos como la depresión. Entendiendo primeramente como personajes como Elías, David, el mismo Pedro, después de negar a Jesús, estuvo llorando amargamente. Elías, después de tener esa gran victoria con los profetas de Baal, estaba deprimido. Jonás, viendo cómo Dios perdonó toda una ciudad de Nínive, no confió en la soberanía de Dios y se deprimió. David, a consecuencia de su pecado no confesado, también estuvo padeciendo la depresión. Y el caso más conocido por todos es Judas, quien estuvo con Jesús, quien lo vio hacer milagros, señales, pero finalmente lo traicionó, lo vendió por 30 piezas de plata y al final llora, no arrepentido, sino con un remordimiento y finalmente se suicida. Mira la depresión, lo lejos que lo que puede llevar a alguien. Y sobre todo esos personajes destaco a David y vamos a examinar un momento de su vida que muy seguramente muchos lo han escuchado y es un momento en el Salmo 38. David está pasando una circunstancia muy adversa, una gran dificultad y en el Salmo 38 vamos a encontrar lo que hay de su corazón hacia Dios y cómo en medio de varios sentimientos asociados a la depresión, él pudo salir adelante. Salmo 38. Y vamos a leer primeramente versículos 1 y 2. Dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Que estaba experimentando David. No tenemos el momento exacto en que fue escrito este salmo, pero por su contenido vamos a darnos cuenta que David estaba sufriendo y sintiendo la mano de Dios, en la mano de la disciplina de Dios sobre su cuerpo, sobre sí mismo. Aquí dice, ni me castigues en tu ira, has descendido mi mano y está experimentando esa mano amorosa de Dios en disciplina. ¿Por qué estaría siendo disciplinado? Sería la pregunta. Y bueno, vamos a darnos cuenta que esa consecuencia de un pecado sin confesar. Los sentimientos de la depresión, esa profunda tristeza, muchas ocasiones viene asociado con la culpa, con sentirme humillado, con sentirme totalmente sucio. ¿Por qué? Porque no he confesado mi pecado a Dios. Si tú, amado hermano, conoces al Señor, sabes que debemos confesar nuestros pecados y Dios es fiel y justo para perdonarnos. Pero si pronto no eres creyente, no has conocido al Señor, lo primero que debemos entender es que Jesús pagó en la cruz por nuestros pecados. Y si nosotros creemos y confiamos en lo que Él hizo, tenemos comunión con Dios, tenemos vida eterna y ya no podemos sentirnos
de esa manera. Miremos lo que sigue diciendo y voy a saltar en varios versículos del Salmo 38. Ustedes lo pueden leer en casa y meditar en todos estos sentimientos y aún si encuentran unos más, pues pueden también examinarlos y dejarlos también aquí en los comentarios. Versículos 6 y 7 dice así: estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. ¿Cómo está el salmista David? Está humillado, está encorvado. En otras versiones, cuando habla de ese encorvamiento, habla de ese sufrimiento por el dolor. Cuando nosotros no confesamos y vivimos en pecado, nuestro cuerpo sufre las consecuencias y hay muchos pecados que nosotros cometemos y que nos llevan y nos conducen a una enfermedad. Ansiedad, afán, nos lleva a úlceras. Y así por el estilo ustedes pueden averiguar más acerca de esto. Pero el salmista sabía que la mano de Dios en disciplina estaba sobre él a causa de su pecado. Porque miramos versículo 4, dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. El salmista David estaba en un momento difícil, en un momento de angustia, tratando de ocultar su pecado, y lo pongo entre comillas porque ningún pecado hay oculto para Dios. Y él está sintiendo las consecuencias de su pecado y de la disciplina y de la mano de Dios sobre él. Vamos a ver qué hace David. Versículo 9. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Si hay algo que hace David y si ahí estás experimentando tus momentos de culpabilidad, ve a Dios. Acudamos a Dios. Y aquí acude al carácter de Dios a decir, Señor, delante de ti están todos mis deseos. A un Dios que conoce absolutamente todo, a un Dios que sabe lo que hay en mi mente, lo que hay en mi corazón, lo que hay en mi ser. Conoce todos mis cabellos, conoce absolutamente todo. A Él no se le oculta ni aún mi suspiro. Sabe lo que estoy padeciendo, sabe lo que estoy viviendo. Y cuando estemos en esos sentimientos de tristeza, de culpabilidad, de humillación, tenemos que ir al carácter de Dios, a saber quién es Él, cómo Él actúa, que tiene también que ver conmigo. Y David lo está haciendo. Señor, acudo a ti, que todo lo sabes. Delante de ti están todos mis pensamientos. Pero bueno, siguen en una espiral descendente, cayendo y cayendo cada vez más. Y otras cosas que podemos experimentar en medio de la depresión es lo siguiente. Versículo 11. Dice, mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. La soledad. La soledad es otra cosa asociada en medio de la depresión. Es decir, y David decía, toda la gente se me ha alejado, mis amigos están lejos, no siento a nadie a mi lado. Pero si tú has creído en Cristo y vuelvo a enfocarte en Dios, en el carácter de Dios, ¿qué debemos decir? Yo te voy a presentar varias cosas. Como primera medida, si tú has creído en Cristo, sabes que eres morada del Espíritu Santo, que Dios mismo está habitando en ti, que Jesús prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo y que Dios ha puesto a su iglesia para que nos mostremos amor unos a otros. ¿Qué más quieres? Tenemos la compañía de Dios, no tenemos excusa para decir me siento totalmente solo, porque Dios está con nosotros. Versículo 12, otro sentimiento asociado a la depresión. Dice, los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Una experiencia que estaba viendo David es que veía cómo todo el mundo le hacía trampa, cómo sus enemigos están acechándole y buscando su mal. En ocasiones van a venir pensamientos a nosotros en que yo soy la víctima, en que, ay, pobrecito yo y todo esto que me está pasando y vea a todos los demás cómo me miran, me ignoran, me hacen, buscan mi mal. Y estoy poniéndome como la víctima y aunque tiene la idea de que me estoy humillando y por debajeando y haciéndome como un pequeño gusanito, lo que hay detrás de eso es un orgullo, una soberbia y una altivez.
Estamos sobreenfocados en nosotros mismos y debemos mirar a Dios, mirar a su palabra y ver qué es lo que la Biblia tiene que decirnos acerca del orgullo, acerca de cómo debo verme con los demás. Y voy a la palabra y debo decir, mira, es que me debo estimar a los demás como superiores a mí mismo, que yo no debo tener un alto concepto, no debo tener un concepto más alto de mí mismo que el que debo tener, sino que yo debo pensar con cordura, conforme a la medida de fe. Eso me dice la palabra. Versículo 15, vamos a ver cómo el salmista otra vez va a acudir a Dios. Dice, porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú me responderás, Jehová, Dios mío. Vemos a un salmista que vuelve otra vez al carácter de Dios. Estoy esperando tu respuesta. Quiero acudir a ti, por favor, ayúdame. Si estás experimentando todo este tipo de sentimientos, podemos encontrar la ayuda oportuna en Dios mismo, en su carácter. Él es nuestro ayudador, nuestro sustentador, quien cuida de nosotros. Pero también, mira lo que hace el salmista, versículos 17 y 18. Pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. ¿En qué es la conclusión que llega David? No está bien este pecado que estoy ocultando. No está bien como estoy viviendo. No está bien vivir en mi pecado. Voy a confesarlo. Voy a arrepentirme. Voy a llevarlo a Dios. Voy a confesar. Y confesar es decir lo mismo que Dios. Que si yo veo la mentira y la veo como si no hay problema en la mentira, yo debo ir a la palabra y ver cómo Dios la ve y entender que es pecado. Entonces, la invitación para confesar y arrepentirme es saber que el carácter santo de Dios, le estoy perdiendo esa comunión debido a su carácter santo y a mi vida de pecado. Así que voy a tomar una decisión de confesar mi pecado a Dios y me voy a arrepentir, porque si me arrepiento, la palabra dice allá en 1 Juan 1, 8 y 9, que Dios es fiel y justo para perdonar mi pecado y limpiarme de toda mi maldad. Vamos a ver el resultado de todo esto y cómo termina. Versículos 21 y 22. No me desampares, oh Jehová. Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. La salida para la depresión es dejar de enfocarnos en nosotros y mirarle a Él. Mirar ese carácter santo en el que yo puedo decirle a Dios, ampárame, ayúdame, fortaléceme. No te alejes de mí, entendiendo que el carácter de Dios es que Él no está lejos y no está allá en una montaña en lo más alto, sino es un Dios cercano, es un Dios al cual yo puedo acceder así en una oración. Si tú has creído en Cristo, la Biblia dice que tenemos a nuestro gran sumo sacerdote, el cual padeció lo mismo que nosotros, el cual nos entiende, el cual padeció también la soledad. Sus discípulos le dejaron, le abandonaron. Él tuvo una profunda angustia y tristeza, sudando gotas de sangre, debido a que sus vasitos se habían roto y estaba en una profunda angustia. Pero él oró a Dios. Si está alguno entre vosotros afligido, haga oración. Sigamos el ejemplo de Jesús. Jesús nos entiende. Dice la Biblia que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Que Él entiende nuestras flaquezas, nuestras debilidades. Podemos acudir a Él para hallar la ayuda oportuna. Allí podemos encontrar, como dice el Salmo 38, 22, ahí podemos encontrar ayuda, podemos encontrar la salvación. ¿Qué más queremos? ¿Qué más le pedimos a Dios? Estamos dispuestos en medio de la angustia, de la profunda tristeza, del abatimiento, de la culpa, de la soledad, de la victimización, ver el carácter de Dios, ver lo que Dios dice en su palabra y acudir a Él, porque Él nos entiende. Él sabe lo que sufrimos, Él sabe lo que estamos padeciendo. De manera que podemos acudir a Él, como dice Hebreos 4, al final del capítulo, podemos acudir a Él para hallar la ayuda oportuna, acudir al trono de la gracia para hallar misericordia y esa ayuda. Que Dios nos siga guiando, nos siga dirigiendo y que en medio de la soledad tú puedas decirle a Dios, así como yo también puedo decirle a Dios, tú eres mi ayudador, mi sustentador y acudo a tu carácter, a tu naturaleza,
a ese Dios santo, soberano, que conoce absolutamente todo, que me entiende y el que me puede ayudar. Señor Padre, gracias por este tiempo, por poder meditar en el Salmo 38 y en lo que tú nos dejaste a través de la vida de David. Pedimos de ti la guía, Padre, para que en medio de nuestra soledad, de nuestros sentimientos adversos, de culpabilidad, podamos confesar nuestro pecado, irnos a ti, enfocarnos en ti y en tu carácter. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Un gusto poder estar con ustedes y nos vemos la próxima vez. Chao.